Un pensador, filósofo, ex sacerdote brasileño, Leonardo Boff, dice: todo punto de vista es la vista de un punto. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que yo mire no es el todo. Mi punto de vista es la vista de algo en particular. Yo voy a ver algo pequeño, no puedo ver todo. Y además, Leonardo Boff dice: si uno quiere saber qué miran esos ojos, hay que saber los pies, qué suelo tocan, porque la mirada va a tener que ver con la historia de esa persona, dónde nació, dónde se crió, quién es, cuál es su condición social, política. Es decir, lo que Leonardo Boff dice es: todo lo que nosotros podamos ver es nuestro punto de vista, es nuestra mirada, no es la mirada de todos. Entonces, lo que permitió la ley de medios no fue solamente cambiar la ley de la dictadura militar que se basaba en la doctrina de la seguridad nacional, y ahora voy a decir qué es eso, sino que lo que permitió fue dar un gran debate en la Argentina y descubrir, primero, que todo punto de vista es eso, simplemente un punto de vista, que no es la verdad, es una mirada acerca de la realidad que tiene cada medio. Y segundo, que muchas veces esa mirada no es una mirada intencionada desde lo periodístico, sino que es una mirada intencionada desde lo económico, desde lo político. Cuando Néstor y Grondona le decían a doña Rosa que tenía que votar las privatizaciones porque le iba a ir mejor con sus jubilaciones, ellos no creían eso. Ellos lo que sabían es que un grupo de gente de la que ellos formaban parte iba a hacer grandes negocios si los ferrocarriles pasaban a sus amigos, si la electricidad pasaba a sus amigos, si el petróleo pasaba a sus amigos, si la salud pública pasaba a sus amigos. Hicieron grandes negocios y durante muchos años nos dijeron: estamos mal, pero vamos bien. Y luego esa política vendida a las grandes corporaciones terminó dando el salto al vacío en el año 99 al 2001, cuando no solo le había congelado la jubilación a los jubilados, sino que además le descontó el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. Entonces, para cambiar la ley de medios, primero había que cambiar la realidad argentina. Primero había que poner de pie a la Argentina, generar dignidad, es decir, generar trabajo, crear 5,5 millones de puestos de trabajo y las condiciones necesarias para tener un movimiento político lo suficientemente fuerte para enfrentarnos a las corporaciones. ¿Y por qué a todas las corporaciones? Porque estábamos atacando uno de los elementos centrales del poder. En los 80 y en los 90, cuando se da el fenómeno de la globalización en el mundo, el viejo periodismo desaparece. Desaparece sobre todo en las grandes ciudades. Quizá aquí, en algún otro lado, sigue estando el dueño del diario, que es un vecino y que toda la vida él, su padre y su abuelo se dedicaron a eso. Pero cuando uno toma los principales diarios de cualquier punto de la Argentina, Clarín y La Nación tienen el 50, el 60, el 80 o el 100% del capital accionario. Hace 20 años, la empresa de cable que se veía en cada uno de los lugares de la provincia de Corrientes era de algún vecino de Corrientes. Hoy una empresa concentra el 56% del cable de la Argentina, es decir, el 56% de los contenidos que vemos a través del cable tiene un único dueño. Pero lo más grave, el 85% de los contenidos que se ve en todo el país de la televisión abierta, es decir, de los canales de televisión abierta, solo son producidos por 2 canales de televisión, Telefe y Canal 13. Entonces, fíjense qué manera de tener influencia sobre la opinión pública si el 85% de lo que se ve como programa de ficción por televisión, y en muchos casos también los noticieros, es producido solo por 2 corporaciones. Una que representa el grupo de medios más grande de la Argentina y otra a una empresa española que cotiza en la Bolsa de España. Entonces, había que romper con eso. Y había que romper con eso con la idea
de democratizar los medios. Entonces, imagínense ustedes que nosotros desde un país para ellos periférico le planteemos que hay que democratizar los flujos económicos, que hay que democratizar la tecnología, que hay que democratizar los recursos naturales y que hay que terminar con las armas de destrucción masiva. Digo, cuando uno termina de enunciar esto, ya nos invadieron. Entonces, acá la Argentina había llegado a un punto en que las corporaciones habían decidido volver a discutir el poder. Cuando en el año 2007 Cristina Fernández de Kirchner gana su primera elección, ya se había cumplido una etapa. Era la etapa de salir del infierno. ¿Se acuerdan cuando Kirchner decía hay que salir del infierno? Bueno, y llegar al purgatorio, que es por lo menos un lugar donde podemos dar pelea a ver si nos ganamos un pedacito de cielo. Cuando el país recobró la normalidad, las corporaciones dijeron, ahora queremos gobernar nosotros. Y empezaron una campaña despiadada 2 días antes de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner. Si uno busca los diarios de esa semana, el 6 y 7 de diciembre, ya teníamos la tapa de Clarín en contra de un gobierno que todavía no había asumido. Y a 100 días de haber asumido, teníamos sublevado a todo el campo para no pagar retenciones, y cuando se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados por las retenciones, lo que no querían era que siguiera gobernando Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, había que darle pelea a la centralidad del poder. Ellos nos estaban dando pelea a nosotros para desalojarnos, como hicieron con Lugo en Paraguay. Nosotros teníamos que dar pelea para romperles uno de los ejes centrales, que era el control de la opinión pública, es decir, la democratización de los medios. Dimos esa pelea y yo digo que por un lado se cambió la ley de la dictadura, que se basaba en la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué era la doctrina de la seguridad nacional? Era una doctrina de la década del 60, impuesta por Estados Unidos, que decía que creían que estábamos en la Tercera Guerra Mundial y que el enemigo era el enemigo interno, es decir, el comunismo, aquel que pensara distinto, aquel que no defendiera el orden occidental y cristiano, que era el orden impuesto por Estados Unidos. Recordemos que entre 1930 y 1983 Argentina tuvo más gobiernos militares que gobiernos civiles. Entonces, gobiernos militares y gobiernos fraudulentos. La democracia estaba devaluada y el control de la democracia en los 80 y en los 90 pasaba por los grandes grupos. Ellos controlaban el flujo de información y a la opinión pública. Había que dar esa batalla. Cuando la presidenta decide dar esa batalla, no era solamente cambiar una ley hecha por los militares que le impedía a las cooperativas, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las ONG, a las iglesias, a las universidades, tener radios o canales de televisión. Solo podían ser radios o canales de televisión comerciales de los que apoyaban al llamado proceso de reorganización nacional. Pero con algo mucho más grave, habíamos llevado 27 años de democracia y el organismo rector, que se llamaba CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, estaba intervenido, es decir, no tenía un presidente, tenía un interventor. ¿Y saben por qué tenía un interventor? Porque la ley que el Congreso no había podido cambiar por presión de los grupos, tenía un artículo, que era el artículo 96, que decía: el Comité Federal de Radiodifusión tendrá un presidente y 6 vocales. El presidente lo elegía el presidente de la Nación, y los vocales era un representante del Ejército, uno de la Marina, uno de la Aeronáutica y uno de los servicios secretos del Estado. Entonces yo siempre decía, medio en broma, medio en serio, yo decía, si a la presidenta no le permiten cambiar la ley de medios, tiene que cesar la intervención en el CONFER. Y entonces tiene que aplicar la ley actual y poner un almirante, un general, un brigadier y uno que jure de espaldas con piloto, sombrero y anteojo y un diario en la mano, que es el espía, ¿sí? El que representa los servicios de espionaje del Estado, para mostrar lo burdo y lo terrible y lo patético de la democracia argentina, que ni siquiera había cambiado ese artículo. Digo, el artículo decía que había que tener un almirante, un general y un brigadier, como la canción de Piero, en el CONFER. Digo,
Los diputados y los senadores de la oposición, que después se rasgaban las vestiduras hablando de la libertad de expresión, habían mantenido un artículo que decía eso. Por eso el CONFER tenía un interventor, por eso yo fui 2 años interventor del CONFER. Si no hubiese tenido que compartir con el espionaje y los militares los medios, porque los medios para los militares era una cuestión de seguridad y para nosotros es un derecho humano básico. Entonces, la ley de medios, que sancionó el Congreso por amplísima mayoría, lo que hace es garantizar algo que está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, que es el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que dice que la comunicación es un derecho humano básico. Y a partir de allí hace una ley que los grupos no se pueden bancar, porque es una ley que no prohíbe a nadie, que no tiene sospechosos, que no tiene que controlar el discurso de nadie, que le permite a las cooperativas tener medios, que le permite a las universidades, que le permite al sector social, pero que también permite la competencia, esa competencia de mercado que no quieren los que defienden la competencia de mercado, porque lo único que no quisieron siempre fue competencia. Pero la ley permitió algo más, además de cambiar la doctrina de la seguridad nacional, y es desenmascarar que detrás de una noticia sí hay un hecho, pero hay una construcción política de ese hecho. Yo recuerdo la tapa de un diario Clarín en diciembre del 2009, yo lo enseño en la facultad y lo llevo el diario. Decía, Cristina necesita plata, manda proyecto para aumentar impuestos. Como si fuera, estábamos en el medio de la crisis mundial. Lo presentaban como diciendo, se necesita cambiarse la cartera, ¿sí? Porque mandaban ese mensaje subliminal, va a aumentar los impuestos porque necesita plata. Y en realidad era un recomendado, no hubo ningún aumento de impuestos en la Argentina, esto es lo que sucedió, no hubo ningún aumento de impuestos. Lo único que se quiso segmentar fue lo del campo, y como somos respetuosos de las instituciones, perdimos la votación en el Congreso cuando nos traicionó el vicepresidente y no se cerró el Congreso ni se echó al vicepresidente. Las únicas 2 veces que el vicepresidente votó en contra de la presidenta, el 82% móvil y la 125. Y no nos rasgamos las vestiduras. Hace 20 días no nos daban los votos para nombrar al Procurador General y cambiamos la propuesta. Eso es respeto a la democracia, no poner un diputado trucho que era el cafetero del Congreso para aprobar una ley que el Congreso nunca se dignó a anular, a pesar de que votaron la privatización del gas con un diputado trucho. O como se votó la ley para quitarle derechos a los trabajadores, que ahora hay una docena de senadores a juicio oral por coimear, pagar sobornos para votar una ley. No tenemos el número, perdemos. Tenemos el número, ganamos. La diferencia es que la oposición, cuando pierde, va a los tribunales para impedir la ley. ¿Qué significa la ley de medios? Significa repartir la palabra. Y eso es lo que molesta, repartir la palabra. La ley de medios se basa en 3 ejes. El derecho a la comunicación como primer eje. Esto es, no solo no hay nadie prohibido, sino que el 33% de todo se reserva para el sector no comercial. Segundo, todas las universidades pueden tener un canal de televisión y una radio. Todos los municipios pueden tener una radio de frecuencia modulada. Todas las provincias pueden tener un canal de televisión y una radio de amplitud modulada. Los pueblos originarios son tratados como el Estado y también pueden tener. Las iglesias pueden tener. Y después también los privados pueden tener en libre competencia. Esto es lo que establece la ley. Establece el defensor del pueblo en radio y televisión, un consejo asesor para los menores, y lo que más les dolió es que una vez por año el Consejo Federal, que es la representación de las provincias, de las organizaciones sociales, incluso de los dueños de los medios, una vez por año hace un listado y declara qué eventos son de interés general y obligatoriamente se tienen que dar de manera gratuita por la televisión abierta, es decir,
no pueden cercenarnos el derecho de ver las cosas que son de interés de todos. No tenemos que pagar aparte para ver. Entonces, en ese derecho a la comunicación se consagra la ley de medios. Y para que el derecho a la comunicación sea efectivo, después lo que hay son límites a los monopolios. No es que no se permiten grupos grandes, lo que no se le permite es tener todo. Me acuerdo cuando se discutió la ley, nosotros decíamos, bueno, ponemos límites y se tienen que adecuar en un año. Clarín venía al Congreso y decía, un año es poco, bueno, 3. No, nosotros en realidad queremos que la ley recién comience a regir, esto de que les cuento es verídico, cuando se cumple el límite de las licencias. Y yo le pregunté, ¿y eso cuándo es? En el 2024. Entonces yo le pregunté, ¿pero ustedes creen que el Congreso va a sancionar una ley para aplicar dentro de 15 años? Yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. Entonces, nosotros vamos a aplicar la ley en un año, en 3 años. Propongan, el gobierno propone uno, ¿usted qué propone? No, hasta el 2024. La estrategia de los grandes grupos fue, primero, que no se aprobara la ley. Si habían pasado 28 años de democracia y 70 proyectos, ¿por qué no podían pasar 29 y 71 proyectos? Y cuando se aprobó, que no se aplique. Por eso fueron a